Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Que el Señor añada bendición a sus vidas por medio de su palabra. Esta semana, en los 30 minutos más poderosos del día, tuvimos el tema la necesidad de subir al monte. Y claro que esto es una forma metafórica de expresar o de decir, de buscar a Dios, de hacer un esfuerzo más allá de lo normal, de lo común, para buscar a Dios en momentos en que se necesita hacerlo. Es una forma metafórica de decir, tienes que buscar a Dios y superar tu propio estándar que tienes de oración o de tiempo con Dios, porque los momentos que estás pasando, los momentos que vives son difíciles, son críticos. ¿Cuándo es momento de escalar, de subir la montaña? Bueno, es momento de subir la montaña cuando número uno, sientes que estás perdiendo condición en el aspecto espiritual, que ya no eres el mismo, no eres la misma, como el águila que se remonta a las alturas y allá se deshace de su viejo plumaje, de sus garras ya atrofiadas, su pico atrofiado, hasta que se renueva completamente. La necesidad de renovación debe de llevarnos al monte. ¿Cuándo es necesidad de escalar la montaña? Es necesario escalar la montaña cuando sientes que el tiempo de Dios ha llegado y que una promesa dada de parte de Dios a tu vida es tiempo de que se cumpla. Es tiempo de escalar la montaña. ¿Cuándo es tiempo de escalar la montaña? Es tiempo de escalar la montaña cuando necesitas la palabra del Señor, como cuando Moisés subió y bajó con los 10 mandamientos. Es tiempo, siempre habrá y existirá la necesidad de subir al monte. Ahora tenemos aquí como ejemplo al profeta Elías. Yo quiero que usted se dé cuenta del calibre de hombre que era Elías, un hombre, un siervo de Dios increíblemente usado por Dios.
oraba y los cielos se cerraban, descendía fuego del cielo, y usted puede decir, Elías la tenía hecha. No. Elías dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A mí me llama mucho la atención el vocablo sujeto, o sea que estaba atado a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que él luchaba como tú y como yo, con pasiones, y por pasiones es mucha la gama que de la que podemos hablar, entre ellas momentos de coraje, momentos de desesperación, momentos de envidia, de lo que tú quieras que tiene que ver con emociones o pasiones. Y estaba bajo esa condición también, pero él lo superaba porque era un hombre que sabía escalar la montaña. Entonces, hermanos, Elías llega un momento en que él está cansado, llamémosle cansado ministerialmente, está cansado. Acaba de tener un éxito rotundo en la cumbre del Carmelo, le demostró a la nación que Jehová era Dios y que los profetas de Baal y los profetas de Acera eran tan falsos como sus dioses. Les quedó bien en claro: Jehová, el Dios de Israel, se mostró con fuego, consumiendo el holocausto, la semilla, el agua que había derramado alrededor de aquella zanja que pidió que se hiciera. Hermanos, luego degolló a los casi 1000 profetas de Goya, de Acera y de Baal. Yo me pregunto, porque el sacrificio que hizo Elías y su invocación en el Carmelo fue como a las 6 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, dice el escritor aquí en el capítulo 18, un capítulo anterior. Entonces, como a las 6 de la tarde. Ahora, ¿cuánto tarda para degollar a 700 de Baal y a 300 de Acera? Nada más póngale de a 5 minutos por. ¿A qué horas terminó de hacer el trabajo? Él estaba cansado. Y lo que más que nada, lo que quiero señalar en esta mañana es que hay veces que por cuestiones de la vida, las que tú quieras, en el caso de Elías, cansancio, frustración, quizá le hubiera importado más el arrepentimiento de Acab y de Jezabel, y al ver a estos monarcas pues resistiéndose, a lo mejor eso le causó el desánimo, quién sabe, pero estaba cansado, estaba desanimado, estaba frustrado, aún habiendo tenido el éxito que había tenido. Él estaba en esa situación. Le llegó el momento de la depresión, y allá está debajo de aquel enebro deseando morirse. Él quería morirse. Le decía al Señor que él no era mejor que sus padres, y se durmió. Mire qué lugar escoge para dormir: debajo de un enebro. Por si no lo saben, todos estamos aquí familiarizados con los chamizos. Ahí fue el mejor lugar que se le ocurrió, o a donde pudo él ya llegar. Fue lo último
a donde pudo él llegar. Es grave la situación del profeta si la empezamos a ver, a dimensionar correctamente. Entonces, mis hermanos, la Escritura dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, el cual es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, llega y lo despierta y le dice que se levante y que coma. A su cabecera hay una torta de pan y una vasija con agua. Come y bebe y se vuelve a dormir. Luego, la segunda vez viene el ángel del Señor y le vuelve a dar la orden de que se levante y que coma, pero ahora le está diciendo: porque largo camino te resta, todavía tienes mucho que hacer, no te voy a quitar la vida, trabajo te voy a dar. Eso es lo que te voy a dar, trabajo. Sí. Entonces, mis hermanos, alguien por ahí, no sé si fue Juan Bunyan, no sé realmente quién fue el que dijo que estas dos tortas, o se lo escuché a Héctor de la Cruz, no me recuerdo, representaban tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La palabra es pan de vida, ¿sí? Entonces, la enseñanza que saca de aquí es que hay que comer la palabra de Dios en abundancia. La palabra tiene poder para levantarte nuevamente. La palabra tiene poder para darte las fuerzas para que tú te levantes de ese estado, de debajo de ese enebro donde te encuentras, y que camines 40 días y 40 noches hasta que logres llegar a la cumbre del monte de Dios. Porque allá en la cumbre del monte de Dios te esperan cosas maravillosas. Allá en la cumbre del monte de Dios te esperan cosas gloriosas. Elías, habiendo comido y bebido, la Biblia dice que cobró fuerza y con esas fuerzas caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. En sí, todo lo que estamos aprendiendo esta mañana de esta historia es que cuando nosotros, por la razón que usted quiera, perdemos la perspectiva, necesitamos subir al monte. Cuando nosotros, por la razón que usted traiga en su alma, tal vez le faltó mantenimiento a su agenda, desatendió su agenda y las cosas por hacer se le aumentaron ahí, se le multiplicaron. Y sabe una cosa, mis hermanos, póngale atención a eso, que cuando nuestra agenda es descuidada y las cosas por hacer se desatienden y se nos acumulan, eso genera estrés, eso genera tensión y nos lleva a estados de depresión también. Sí. Si no, pregúntele a los estudiantes que se les amontonan tareas y dejan que la agenda se les complique, verá cómo se sienten. Ahora, hay veces que no le damos importancia a ciertas cositas por hacer y no le estamos dando mantenimiento a la agenda, y al rato es como el cuarto de los Trevejos, dicen por ahí en una telenovela, que es un cochinero y no hayas ni por dónde comenzar, no hayas ni por dónde empezar. Así es nuestra agenda también, de cosas por hacer. ¿Cuántos dicen amén?
entonces nos genera, por lo que usted quiera, por lo que agenda o un problema, una situación que se te dio, un imprevisto, no sé, qué es lo que pueda pasar, pero el asunto es que las circunstancias vinieron a tu vida y te hicieron perder la perspectiva. Y ese entonces es el momento cuando tú tienes que subir al monte. Porque el único que puede ayudarte cuando tú estás desorientado y te puede reorientar es Dios. Y cuando pierdes la perspectiva, ubicarte una vez más correctamente donde te encuentras. Mira lo que dice la escritura, que Elías llegó, se metió en una cueva y ahí estuvo esperando, y vino el Señor, le dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y le dice Elías: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han matado a tus profetas, han destruido tus altares y me buscan a mí para quitarme la vida. Ya no queda nadie más que yo. Hermano, eso no era verdad, no era cierto. ¿Era un mentiroso Elías? No, Elías no era mentiroso. Elías había perdido la perspectiva, estaba desorientado. Eso es lo que había pasado. No es que Elías no era ningún exagerado, ningún mentiroso. Lo que sucedía, insisto, había perdido la perspectiva, estaba desorientado, y por eso es que se encontraba en el monte, para que Dios lo reorientara nuevamente, para que Dios le corrigiera la perspectiva nuevamente. Y lo hizo Dios, por supuesto que lo hizo. Pero mire qué tremendo cuando uno se desorienta. Si te vas al Nuevo Testamento para leer un poquito más de luz acerca de esta historia de la que estamos hablando, allá en el capítulo 12 de los Romanos, donde dice el apóstol Pablo que si ha desechado Dios a su pueblo, dice: en ninguna manera, y cita al profeta Elías: o no habéis leído lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo dice habla en contra de Israel. Elías empieza a hablar en contra de Israel. Cuando pierdes la perspectiva, empiezas a hablar en contra de los ministerios, empiezas a hablar en contra de tu papá, de tu mamá. Empiezas a echarle la culpa a quien se te venga, hermano. Y lo que pasa es que estás desorientado, has perdido la perspectiva. Te estoy insistiendo mucho con esto, pero qué bueno, ojalá que se te quede bien claro, porque si eso te está sucediendo, es tiempo de subir al monte. Es tiempo de subir al monte. Y entonces Dios le dice: estás equivocado, Elías. Estás equivocado, porque yo me he reservado 7,000. Tú dices que estás solo. No, tengo 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, ni sus bocas lo han besado. Tengo 7,000. Y tú, le dice: desciende, porque vas a ungirme a Eliseo para que él te sustituya en tu lugar. Y luego vas a ir a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey. Y luego allá nos vamos a ver en el Jordán, y de ahí nos vamos en un torbellino. ¿Qué hace Dios? Reorienta a su siervo. Esta mañana yo te pregunto: ¿cómo vienes? ¿Cómo te trató esta semana? ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo momentos en que te sentiste que ya no podías más, que ya no soportabas más? ¿Hubo momentos en que
de la nada empezaste a gritar, a vociferar. Por cualquier cosita, era una gotita que te derramaba el vaso. Creo que esta mañana el Señor te está dando la segunda torta y te está alimentando a través de esta palabra. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra y está diciendo aquí en lo presente o allá en casita en internet, el Espíritu Santo le está susurrando a su oído, a su corazón, y le está diciendo: es tiempo de que subas al monte. Te espero ahí en la cueva en Horeb. Sí, es tiempo. A lo mejor dice: no, pues yo ni al caso. Bueno, pues yo te digo esta mañana, llévate el lonche, porque lo vas a ocupar. Algún día, como humanos que somos, ocuparemos recordarnos de esta palabra, de que necesitamos subir al monte.